Justo, terminé de decir y se cortó. Ah, pensé que había cortado, profe. No, justo. Pero es re feo porque por ahí estás mirando lo que estás diciendo, estás concentrado y te das cuenta que Sí, estás hablando al divino botón. que ya le pasó a Jessy. Oye, sí. Bueno, profe, ahí voy. Bueno, acá como ya les estaba explicando, vemos esto que irrumpe los postes telefónicos y los cables que van a irrumpir este paisaje de un México que era primitivo a un México totalmente industrializado. Y eso era lo último, profe. Justo, buenísimo. No dejes de compartir porque así después podemos volver un poco sobre el poema. Em, Bien, te quería agradecer, como siempre estuvo muy bien, pusiste mucha información, están bien organizadas las distintas slides que pusiste y qué sé yo. Presta atención que hay tildes que faltan en el PowerPoint. Y sí, eso estaba viendo. Cuidado con eso, porque yo parezco una vieja bruja, pero yo cuando entro a dar clases en el secundario y queda un pizarrón escrito por el profesor anterior y veo que faltan tildes y me agarro un ataque de caspa. Porque cómo yo les puedo estar rompiendo las guindas a mis alumnos con el tema de la tildación si después va a venir un profesor y va a escribir todo sin tildes en el pizarrón. Así que prestemos Sí, atención a sí, eso sí. que es importante, como que tenemos que tenerlo, pero estuvo muy bien. Ah, y lo otro que te mencionaría es, no digamos sociedad primitiva, porque sociedad primitiva Ok, tiene una cosa medio peyorativa, ¿no? sí, sí, Negativa. Entonces sí, lo que se utiliza en realidad es preindustrial. Si vos querés preindustrial. hablar de las diferencias en una Sí, ciudad industrializada y una sociedad preindustrial, porque si no el problema es que que nosotros primitivo es algo malo, entonces sería como, bueno, las ciudades sí, que no están industrializadas son primitivas, están en un estadio anterior, claro, son. no me relacionaba eso, hacía referencia a que no estaba industrializada, Claro, digamos, sí, yo antes. entiendo perfectamente que no lo dijiste en ese sentido, obvio, pero nada, para que lo tengas en cuenta con ese tipo de cosas, porque si no puede resultar, si alguien que no te conoce puede Sí, resultar, viste, ofensivo. Entonces, sí, sí, hay que sí. tener cuidado con eso. Jessy, ¿querés poner de nuevo el poema? Sí, Así lo miramos un poquito. ahí no sé si se ve, profe. Ahí está, perfecto, gracias. Eh, Está buenísimo, así lo miramos de nuevo un poquito más. Eh, Y está muy bien elegido este poema, claramente, porque aparecen, como vos bien dijiste, como los grandes temas del estridentismo y en cierto momento, en cierto punto de las vanguardias también, más en general, como el futurismo. Sí, Por suerte te tocaban dos vanguardias que se parecían, ¿no? Porque el surrealismo es más otra cosa, ¿no? No sería tan fácil de linkear, pero estas dos vanguardias sí. Em, es interesante como empieza hablando de su tema va a ser la ciudad, ¿no? Y a partir de eso, ujú, como que el poema hace todo un recorrido que parece, es más que nada visual, ¿no? Lo que predominan son las imágenes visuales en este poema. No hay tantas metáforas ni otro tipo de recursos, sino que hay más bien es una imagen visual atrás de la otra, ¿no? Porque empieza a hablar de la tensión de los cables y los esfuerzos, de los sonidos de los motores y de las alas. Y acá es muy interesante porque pensemos, sonora toda de motores y alas. Motores lo entendemos, y alas está para mí haciendo un juego con la idea esta, ya no está hablando de las alas de los pájaros o de las aves, ¿no? Como podría esperarse en un poema, no sé, de Becker, ¿no? O de otra cosa, sino que acá De claramente aviones, está ¿no? de los alas de los aviones. De los aviones. aviones. Exactamente, ¿no? Pero es interesante que pone alas sin decir que son de aviones porque justamente está haciendo un juego entre, bueno, antes en la poesía sería esperable hablar del aleteo, ¿no? De alguna ave o de algo así.
que remite al mundo de la naturaleza, y cómo ahora esa naturaleza está corrida, y cuando hablamos de alas no hablamos de pájaros, sino de aviones, de máquinas, ¿no? Después, bueno, que sigue, empieza a hablar ya como de los materiales, del hierro y del el acero. Piensen también que este es el gran momento donde se empiezan a construir en muchas ciudades los rascacielos, y eso es posible gracias al hierro y al acero, ¿no? Porque sabemos que los rascacielos no se pueden construir con ladrillos, solamente como uno puede construir otro tipo de edificaciones con un poco de altura. Entonces, el hierro y el acero tienen como, están estrechamente ligados con esta idea de los grandes edificios, que imagínense la gente que antes estaba acostumbrada por ahí a vivir en ciudades donde lo máximo eran 3 pisos de altura, ¿no? Una serie de departamentitos de 3 pisos de altura y qué sé yo, y de repente te clavan un rascacielos de 30 pisos o una cosa así, que es una locura, ¿no? Entonces, esto tiene un poco que ver con eso. Sí, podemos pensar que hay una metáfora y la fiebre sexual de las fábricas, ¿no? Pero sería medio como también pensar en un sexo un tanto maquínico, ¿no? Esta cuestión de, tenemos que pensar que las fábricas en esa época eran fábricas generalmente que seguían los lineamientos fordistas de producción, ¿no? Como cada obrero en una línea de montaje, cada obrero abocado a hacer una sola tarea, tipo, bueno, yo ajusto los tornillos, yo pinto no sé qué, yo lo que sea que estén fabricando, digo, esa es están más o menos al tanto de la división de trabajo fordista, pues si no, voy un poco más. Sí, que Sí, cada uno tenía su rol, digamos, que era un proceso. Uno comenzaba a sí, hacer y ya salía terminado lo que estaban haciendo. sí. Cada uno se encargaba de hacer algo. Sí. Em, y sale también, o sea, claramente lo establece Ford en sus fábricas, y lo que hace de esa manera es que la producción de autos, en su caso, porque después fue permeando a todas las otras fábricas y las industrias, fuera más rápida. Con eso, con esa división fordista del trabajo en la que cada operario se encarga de una sola tarea durante todo el proceso de producción, hizo que se tardara mucho menos en construir esos autos que si vos tenías un grupo de todos trabajando al mismo tiempo en distintas partecitas y qué sé yo. Pero también lo que se le criticó al modelo fordista de producción es la deshumanización, ¿no? Que generaba, porque vos eras un obrero y te ibas a pasar, ni siquiera eran 8 horas, te ibas a pasar 10, 11, no sé cuántas horas en la fábrica poniendo un tornillo tras del otro durante todo ese tiempo. Y tu compañero de al lado se iba a pasar toda esa cantidad de horas por ahí pegando una partecita, ¿no? O acomodando una goma en un limpiaparabrisas. Y el otro solamente iba, digo, entonces, la cuestión del Fordismo también tuvo como su contrapartida, que fue una gran deshumanización y una sensación de los obreros como de no, de que su trabajo no participaba, no se llegaba a ver el todo creado, ¿no? Pensemos que antes de las fábricas modernas, la gente trabajaba creando cosas, objetos, y eran parte de todo ese proceso, desde el comienzo hasta el final, hacían distintas cosas hasta que ese objeto se creaba. En cambio acá, vos lo único que veías de ese auto que después salía eran los tornillos que ponías, ¿no? O la pintura que hacías en no sé qué. Entonces todo eso genera como una especie de alejamiento aún mayor entre el objeto producido y el sujeto que lo está produciendo, ¿no? Y ahí se habla también de la idea de alienación, ¿no? Porque estar todo el día haciendo la misma cosa una y otra vez es bastante alienante, ¿no? No hay espacio ni para la creatividad, ni para ir rotando, ni para involucrarse con el producto de otra manera. Bien, después entonces va y llegamos a las calles donde están los tranvías, donde hay vidrieras, la imagen del sol ahí reflejando, dice, los escaparates asaltan las aceras y el sol saquea las avenidas. Al margen de los días, tarifados de postes telefónicos, las nuevas formas de comunicación, desfilan paisajes momentáneos por sistemas de tubos ascensores. ¿No? Acá ya en el final tenemos más la idea del movimiento, ¿no? Ya sea por los tranvías,
que llevan y traen gente, y también la idea de los tubos ascensores, y por eso aparece la idea de lo momentáneo, ¿no? Que tiene que ver también con esto que en la ciudad las cosas son fugaces, no son permanentes. Uno pasa con el tranvía y ve reflejado en un momento en el escaparate y sigue y ve otra cosa y ve otra cosa, ¿no? Tiene un poco que ver con esta idea también de la velocidad que estuvimos viendo. Y lo último que me gustaría decir sobre el poema, pero que es más general, es por qué a las vanguardias, y no solo a las vanguardias, ¿no? Pero bueno, nosotros somos las vanguardias, por qué a las vanguardias de comienzo del siglo les interesa tanto la ciudad. Porque tenemos que pensar que la ciudad en realidad es como el sueño del humanismo. Digo, todo en la ciudad es un paisaje hecho por el hombre. Si uno antes, los poetas o los escritores o lo que sea, o los pintores, pintaban una montaña, un lago o en un poema hablaban, ¿no? de cuestiones que tienen que ver con el mar, el cielo, los animales, los árboles, qué sé yo, todo eso ahora parece dejado de lado por la idea de la ciudad. Y la ciudad es aquello que fue hecho por el hombre, ¿no? El paisaje natural queda en un segundo plano y empieza a ser de mayor interés un paisaje que es totalmente hecho por el hombre, porque todo lo que él está acá nombrando, ninguna son cosas de las naturalezas, sino que pertenecen a cuestiones hechas por los hombres, ¿no? Y eso me parece interesante como para pensarlo en el cambio de mirada, ¿no? Digo, el hombre antes hizo cosas, hizo castillos, hizo esto, hizo lo otro, pero no había un interés tan grande. Digo, un poeta romántico no va a estar tanto hablando de la arquitectura, ¿no? Habla de sus sentimientos, del paisaje, de la montaña, de la tormenta, ya lo vimos. En cambio acá todo eso desaparece. Bien, bárbaro, entonces. Muchas gracias, Jessy. Bueno, Marian, si querés. Bien, profe. ¿Está para compartir? Sí. No se ve, ¿no? No, Siempre tengo problemas con esto. tranqui, hay tiempo. No, pues tengo toda la computadora en inglés y no. Ahí algo está cambiando. Yay, ahí está. Ah, ahí está, perfecto. Bueno, a mí me tocó como vanguardia latinoamericana el antropofagismo. Este, como bien dijo Jesse, las vanguardias latinoamericanas eh, llegan provenientes de los movimientos. Ven que en Europa hay unos movimientos que cambian todo lo que es el arte en aquel continente, entonces en Latinoamérica quieren hacer algo similar, dejando de lado lo de Europa y tomando eh, como propio lo que sucede en Latinoamérica, ¿no? Eh, bueno, América Latina en este momento está dentro de una turbulencia a causa de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Fría y del desplome de la bolsa que sucede en Nueva York. Eh, Estas vanguardias latinoamericanas transcurren en las primeras décadas del siglo XX, por eso toman todas estas consecuencias que suceden en Europa. Eh, los artistas latinoamericanos, como dije, tratan de alejarse de la influencia de aquel continente y lo que buscan es una nueva identidad histórico-cultural. Eh, Quieren cambiar la herencia europea y lo hacen eh, relacionando, perdón, pero yo también estoy nervioso, profe, cuando expongo.
Tranquis. Ya a esta Eh, altura no se tienen que poner nerviosos. A los dos siempre sí, les va pero bien, siempre están enfocados en lo que tienen que decir, así que intenten. sí. Bueno, buscan una nueva identidad histórico-cultural, como decía, y buscan relacionar lo moderno con lo indígena. Esto en el antropofagismo. Em, Crean sus obras dentro de un concepto de mestizaje cultural. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es el antropofagismo cultural. Surge en San Pablo, en Brasil, en la primera mitad del siglo XX, más precisamente en 1928. Eh, Va a estar, como dije, relacionado con el modernismo justamente porque es en la ciudad, eh, no solamente con el modernismo, sino también con el futurismo italiano, porque se da en la ciudad de San Pablo. San Pablo estaba en pleno auge, en crecimiento eh, considerable respecto a la ciudad. Como estaba, como había dicho recién usted, profe, empezaban los rascacielos, edificios de muchos pisos, y va a tomar parte del futurismo italiano y del modernismo para esta vanguardia. El antropofagismo es creado por Oswald de Andrade, es un poeta, ensayista y dramaturgo brasilero. Otro de los influyentes en este movimiento es Raúl Bopp, que es un poeta, y Mario de Andrade, que también es poeta, ensayista, novelista y musicólogo. Sin embargo, y a pesar de todo esto, que son poetas, eh, la vanguardia no solo se va a encaminar sobre la escritura, sino también la pintura, las esculturas y diferentes tipos de arte como la música también. Va a alcanzar su mayor importancia a partir del manifiesto antropófago, que lo va a escribir Oswald de Andrade, en donde se elaboran los principios de independencia y búsqueda de la identidad eh, cultural. En el manifiesto antropofagista va a surgir de la revista de antropofagia. En el primer número de esta revista es cuando va a surgir este manifiesto. Se publica por primera vez en mayo del año 1928. Bueno, el escrito va a recurrir a numerosas teorías y teorías culturales, como el pensamiento de Karl Marx y de Sigmund Freud. También toma la liberación del elemento primitivo de escritores de la corriente surrealista como André Breton, el Manifeste Cannibale de Francis Pacavia. eh, Perdón mi traducción del francés, supongo que es, pero las cuestiones en torno a lo salvaje de Jean-Jacques Rousseau y el estado de naturaleza del hombre de Thomas Hobbes. En el primer número, en el manifiesto, cuando surge el manifiesto va a surgir porque Tarsila do Amaral, que es la mujer de Oswald, que es quien escribe el manifiesto, para su cumpleaños le regala una pintura. Le hace una pintura y se la regala, que es la que estamos viendo en pantalla, que se llama Abopurú. Abopurú quiere decir hombre que come carne. De acá va a surgir la idea del antropofagismo. El antropofagismo, eh, los antropófagos son aquellos que se los consideraba caníbales, tiene que ver con el canibalismo. Por eso toma este nombre. Eh, Al ver este cuadro, el marido de Tarsila decide poner antropofagismo a esta vanguardia. En el cuadro podemos ver un hombre en un primer plano distorsionado, eh, rodeado de naturaleza. Está sentado en el verde campo, está el sol, el cielo,
Lo que podemos apreciar es la mano y el pie del hombre, un nativo, este es un nativo de Brasil, en primer plano. La mano y el pie en primer plano. Em, Tenía algo que decir. Bueno, de Tarsila do Amaral es una escultora, primero empieza como escultora, después pasa a la pintura y va a tener influencia secundaria en el antropofagismo, porque si bien ella no es una de las principales artistas que inauguraron esta vanguardia, es influyente porque gracias a esta pintura hizo que el marido eh, creara junto a los anteriormente mencionados artistas esta vanguardia. Los intelectuales antropófagos se inspiraron en el canibalismo de los indios tupí. Los indios tupí eran una tribu que devoraban a sus rivales. Los comían y sostenían que al comerlos ellos adquirían las fuerzas y la sabiduría de los que eran comidos, de los rivales, ¿no? De los enemigos. Al surgir esto, cuando toman como la inspiración esta los vanguardistas, sostienen que la cultura que ellos querían imponer tenía que devorarse a la cultura europea, dando lugar a un producto cultural nuevo y único y original. Bueno, el manifiesto antropófago, como ya dije, fue creado por Oswald de Andrade en 1928 y va a tener dicotomías. Moderno va a... Ay, profe, perdón, pero... No, vale. em, analiza el panorama americano a partir de la contraposición de conceptos y de categorías dicotómicas, como por ejemplo lo moderno con lo primitivo, la industria con la indolencia. Acá la industria tiene que ver con el futurismo, el centro con región, y lo que bien va a sostener como diferente y como dicotómico es a Europa de América. Ellos eh, no quieren ser Europa. Ellos quieren que la vanguardia sea bien latinoamericana. Em, bueno, esto es un dicho que expresa Oswald de Andrade, que dice: solo antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. Eh, Acá justamente hace referencia a que sea la... ay, profe. Dale. Estoy trabado, estoy trabadísimo. Bueno, Em, pensemos de nuevo. ¿Querías hablar sobre este fragmento? sí, sí, porque lo tengo anotado y se me traspapela todo. Bien, tranquilo. A ver, solo antropofagia nos une socialmente, económicamente, filosóficamente, única ley del mundo, Ah, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. Acá hay una especie de ímpetu universalista, ¿no? De lo que están planteando, la idea de que la antropofagia también en un punto lo ha fagocitado todo, ¿no? Es la forma
es como el orden o la forma de relación de las cosas, ¿no? En el mundo en Yo el que tengo estamos. anotado acá, claro, Sí, lo que yo tengo anotado acá que es la forma en que ellos quieren hacer la construcción de su identidad cultural, ¿no? bien, Eh, eh, y lo transforman en el símbolo de la lucha por la liberación de la dependencia intelectual de Europa. Eso es, separarse de Europa y sí. separarse marcadamente de Europa. Bueno, después tengo que otro de los artistas influyentes del movimiento fue Mario Raúl de Moraes Andrade, que fue novelista, ensayista y musicólogo. Tuvo una gran influencia en la renovación de la literatura y de las artes de Brasil. Su libro Pausiela Desvairada, em, y esta también la perdí. Aquí, búscala. Acá está. Em, Publicado en el año también 1928, marca para muchos el inicio de la poesía modernista brasileña. Y acá quiero mostrarles otros cuadros de Tarsila, en donde se aprecia también los colores vivos, ¿no? Naranja y contrastados, naranja, verde y referentes a la naturaleza. Todos a la tribu eh, Tupí. Tupi. Tupí. Em, bueno, y acá hay otros dos libros del escritor Mario Raúl de Moraes Andrade, que fueron sumamente importantes. No pude encontrar textos sobre estos libros, profe. Busqué y solo encontré las imágenes estas. Uno es Mucanaima, de también 1928, y el primero de él, que es A una gota de sangre en cada poema, que la traducción es Hay una gota de sangre en cada poema, es de 1922. Esto, si bien es anterior a, a lo que fue el nacimiento de esta vanguardia, tiene principios eh, de, del movimiento. Y bueno, acá dejé un link de un video muy cortito que explica lo que es el movimiento. No sé si da para verlo, profe. Sí, dale. Acordate, ¿sabes cómo hacer para compartir con sonido? Sí, tengo que ir a... lo copio y lo pego, ¿no? Sí, pero cuando pongas, porque no va a tener sonido, tenés que dejar de compartir ahora. Ah, porque el otro lo había copiado, lo había compartido usted. Bueno, pásamelo por el chat, Ahí lo comparto yo. ahí va, ¿eh? Vale, Bueno, ahora se me fue. pero no es necesario que lo abras vos, copiás el link y pegalo en el chat. Ah, bueno. No, pero se me fue la pantalla compartida. Ah, ¿Usted qué está viendo?
No, lo estamos viendo. Igual si se te fue la pantalla compartida, no importa. Vos igual copiá en tu... Abrí tu archivo, copié el link y pásamelo para acá por el Ah, ok, chat. ok. Ahí Ahí está. va. Listo, te saco a vos. Déjame que abra esto. Y perdón, profe, pero estoy re nervioso. Estoy, Yo no puedo creer que todavía le se pido estén a las dos, le pido perdón. tan nerviosos. También estoy nerviosa. Profe, pero es algo, no sé, es como que te agarra algo, no sé, una presión, no sé qué es. No, Sí, no, sí. yo entiendo, porque a uno le importa y lo quiere hacer bien, pero digo, no es que ustedes han tenido malas experiencias. A ver, le pasa esto que no abre. Et- Este es muy cortito, dura 1 minuto y algo. Sí, ahí Así veo. que, Ahí sí. está por abrir. El otro link sí es más largo. Ya que está, pásalo por el chat, pero Bien. a ver, porque este no me estaría abriendo. Tal quedan grabados en el chat. Uy, ¿qué le pasa a esto? Ahí va, se había trabado. Ahí lo comparto. Esto va a estar sin sonido porque lo hice mal, por apurada. Bueno, sí. Ahí va. Solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Con estas palabras, Oswald de Andrade inició su manifiesto antropófago y abrió el camino para la creación de un lenguaje propio. La antropofagia fue fundamentalmente una invención y una obsesión europea, que los primeros conquistadores y misioneros del nuevo continente difundieron con sus historias sobre la ferocidad caníbal de los nativos salvajes. Oswald de Andrade iluminó con una luz diferente el concepto negativo del caníbal y tras una visión poética de renovación cultural propuso el movimiento antropofágico, transformando su significado en algo completamente nuevo y original. La antropofagia es el devoramiento de la otredad, de lo ajeno, es deglutir las cualidades del otro para regurgitarlo como algo diferente. La antropofagia es una apropiación de las manifestaciones culturales y artísticas para dislocarlas, fundirlas o transformarlas en algo propio. Bien, justo les iba a decir que en el Malva, ¿fueron alguna vez al Malva? No, profe. Vayan. En el Malva eh, está el cuadro ese de Tarsila. Pueden ir a ver en vivo y en directo. Abopurú, el primero. Sí. Sí. Porque, no sé, el Malva, el dueño del Malva es Constantini, que es un hombre muy, muy rico en la Argentina, es el que creó el barrio Nordelta, todo eso, bueno. Pero además de hacer barbaridades como Nordelta, tiene el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde siempre hay cosas muy interesantes y donde tiene una colección muy, muy interesante porque el tipo siempre compró arte y logró comprar ese, que no sé cuánto habrá salido porque es como el cuadro de la antropofagia. Así que vayan a verlo porque está ahí y el museo es muy lindo y siempre tiene muestras interesantes. Está bueno el video que pasaste porque habla, o sea, la idea está de antropofagia como devoramiento de la otredad, ¿no? Como una forma también de reacción frente al otro. Yendo para atrás, ellos diciendo, bueno, en realidad los conquistadores vinieron acá y se la pasaron
en un punto diabolizando a los pueblos originarios porque algunos cometerían antropofagia, ¿no? Pero eso fue como, si nosotros lo pensamos también como una especie de excusa para la eliminación, ¿no? Bueno, no, son unos pueblos primitivos que se comen humanos, entonces está bien que los matemos nosotros, los portugueses y los españoles, y nos quedemos con sus tierras y con todo. Pero también ellos dan una vuelta a eso, como explicó Mariano, y hay una cuestión de apropiamiento, de apropiarse de de esa forma de ver el mundo europea, porque la antropofagia, o sea, la antropofagia es a la vez como un concepto relacionado con el colonialismo español, el colonialismo europeo, ¿no? Como estos que van devorando por el mundo metafóricamente, ¿no? Que van matando gente en pos de otra cosa, y ellos se reapropian de esa idea y dicen, bueno, nosotros, en tanto artistas que nos encontramos en América del Sur, ese procedimiento lo tomamos, pero artísticamente, ¿no? Para agarrar cuestiones, comernos, ¿no? Cuestiones artísticas que existen en otras culturas, pero la antropofagia lo que tiene es la idea esta de comer, de ingerir, y cuando alguien ingiere algo, eso ya se forma parte del cuerpo de uno, ¿no? Entonces, como decir, bueno, nosotros ingerimos eso, pero con eso producimos otra cosa, ¿no? Producimos algo que es propio nuestro porque ya está dentro nuestro. Porque una de las grandes críticas ridículas que hacen los europeos, por ejemplo, al arte latinoamericano, o que hacían, ya no tanto, ¿no? Siempre igual ahora, al arte latinoamericano era como que eran copias, ¿no? Era copia, hacen una copia del romanticismo, hacen una copia del modernismo, o sea, esto se inventa en Europa y después vienen los sudamericanos o los latinoamericanos y hacen copia de estas cuestiones. Lo cual es una falsedad absoluta y es una estupidez absoluta pensar que es así, porque como nosotros venimos viendo, como los movimientos artísticos se van influenciando entre sí y no se puede decir cuál fue el primero, ¿no? O se acuerdan cuando leímos a Didi Uberman, todo esto hablar del origen, cuál es el origen y qué sé yo. Bueno, no hay origen, porque no hay alguien que fue el primero que dijo, hizo esto y entonces ese es el origen de las cosas, ¿no? Como esta idea de sacarse de encima un poco esta idea colonialista de quiénes son los primeros, qué es lo original, quiénes son los dueños de, porque en un punto atrás de eso que hay una lógica que es muy colonialista y muy capitalista de quiénes son los dueños de, ¿no? Porque que yo soy el primero, es que yo soy el dueño de ese movimiento, ¿no? Y tiene que ver con esa cuestión medio privatizadora de las cosas. Y no, entonces si esto es mío, esto no es tuyo, vos no lo podés, y si lo estás haciendo es porque estás plagiando o porque no sos tan buen artista y no se te ocurren tus propias cosas. Lo cual es una estupidez porque además ya se ha mostrado, por ejemplo, que desde la época del barroco, si bien es un movimiento que empieza surgiendo en Europa, el barroco llega a Latinoamérica y explota, y eso que estábamos en plena tradición de colonia, con los virreinatos y todo eso, pero el barroco tiene una vida en Latinoamérica espectacular y es un movimiento que después sigue apareciendo en el resto, en otros movimientos, ¿no? Entonces digo, todo eso me parece interesante lo que estabas planteando para que retomemos estas ideas que ya las estuvimos viendo un poquito antes con otros autores, ¿no? Como, bueno, el estridentismo, perdón, la antropofagia. Antropofagismo a mí me parece que eso es en portugués, porque yo nunca escuché antropofagismo. Sí, antropofagia, como el nombre que yo le conozco en castellano es antropofagia, ¿sí? Yo lo encontré como antropofagismo cultural. Me suena, después lo voy a investigar, pero me suena Ah, rari. Siempre escuché antropofagia, ahora después googleo a ver qué sale. Pero por ahí hay uno que lo tradujo mal, ¿no? Y quedó eso, pero para mí que antropofagismo debe venir del coso. Me voy a fijar. Bueno, esto se está por cortar, corto y volvemos.